Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de hoy día. Vamos a continuar la temática. Ayer habíamos estado hablando sobre el ensayo inmunoenzimático. Habíamos quedado en el análisis. Espero que hayan podido ver los videos completamente. Ayer un poco el tiempo no nos estaba alcanzando y parece que había algunos de ustedes con dificultades para visualizar el video. Pero bueno, espero que lo hayan podido hacer durante la jornada de hoy. Entonces vamos a continuar con esta temática del ensayo monoenzimático. Terminamos hoy día y vamos a ver algunas técnicas comerciales, sobre todo basadas en PCR en tiempo real, para que así ustedes también ya tengan una idea completa sobre la detección del HPV usando técnicas caseras y comerciales con PCR en tiempo real. Entonces ayer habíamos quedado con una pregunta pendiente, justo se me había cortado la conexión y creo que no se escuchó completamente la respuesta. La pregunta, si no me equivoco, era sobre qué otras aplicaciones se podrían hacer con el ensayo inmunoenzimático y me preguntaron también sobre la realización de PCRs en la región SIE7 del HPV, que es la región oncogénica de los oncogenes SIE7. Entonces, un poco continuando con ese análisis, es que les mencionaba que el ensayo inmunoenzimático es en realidad como un ensayo ELISA. Entonces entra dentro de las técnicas de hibridación tipo ELISA. Entonces ustedes conocen bien esas técnicas de detección de anticuerpos, antígeno. Y un poco la particularidad del EIA es que se utiliza producto PCR, ADN amplificado, que es detectable, que es analizable por el ensayo. Entonces, cualquier técnica en la cual ustedes quieran diferenciar el ADN amplificado en genotipos o serotipos, pueden utilizar el ensayo inmunoenzimático. Por ejemplo, yo me animo a pensar que con el análisis de SARS-CoV-2, ahora que por ejemplo han aparecido tantas cepas, tantas variantes del virus, yo creo que se puede hacer algo semejante con el HPV que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, detectar algunas variantes, hacer sondas específicas para detectar, por ejemplo, la variante Delta, la Lambda o Omicron, por ejemplo, y detectar únicamente esas variantes dentro de todos los pacientes que son SARS-CoV-2 positivos. Entonces se podría hacer algo así, utilizando sondas específicas para ciertas variantes que nos interesan detectar. Por ejemplo, imagínense que utilizamos una primera PCR que nos detecta todo paciente que tiene SARS-CoV-2 independientemente de la variante que tenga. Entonces una PCR genérica que detecta todo tipo de variante de SARS-CoV-2. Entonces esos pacientes positivos los analizamos posteriormente en un ensayo inmunoenzimático y utilizamos sondas específicas para buscar, por ejemplo, una única variante, por ejemplo, Omicron, y vemos cuál de esos pacientes positivos para SARS-CoV-2 tienen esa variante específica que estamos buscando. Entonces pueden ser aplicaciones del ensayo inmunoenzimático, ¿no? Utilizando un producto PCR y luego utilizando sondas que son específicas para un tipo viral que estamos buscando, dentro de varios posibles, ¿no? Entonces puede ser una posibilidad, ¿no?, de aplicación para el ensayo inmunoenzimático más allá del HPV que les he mostrado. Entonces esa puede ser una alternativa. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hicieron sobre desarrollar primers para la región SIE7, les estaba mencionando que justamente la PCR-PU es una PCR que detecta los tipos virales, o perdón, detecta el HPV en la región SIE7. Entonces voy a compartir la pantalla para que volvamos a ver las diapositivas. Entonces habíamos visto que la PCR-PU justamente utiliza primers que amplifican un fragmento en la región E6, E7, que es la región oncogénica del virus de HPV. Entonces sí existen estas PCRs, sí existe amplificación en la región oncogénica E6 y E7. Entonces la PU es un ejemplo de ello. El tema de la región E6 y E7 es que no es tan conservada como la región L1. Cuando queremos hacer detección de varios genotipos al mismo tiempo, se hace sobre todo en la región L1 porque
es una región muy conservada, es decir, que hay pocas variaciones entre los diferentes tipos de HPV en esta región. La variabilidad genética es baja en la región L1. En cambio, en la región SY7 hay mayor variabilidad, porque justamente tenemos genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de bajo riesgo justamente tienen unos oncogenes que producen proteínas que no van a desregular tanto el ciclo celular como para llegar a producir cáncer, como es el caso de las proteínas SY7 de estos tipos de alto riesgo. Entonces aquí hay mayor variabilidad genética. Justamente la diferencia entre un HPV de alto riesgo y de bajo riesgo se debe a la actividad de estos dos oncogenes. Entonces si hago yo una PCR en esta región, voy a detectar menos genotipos que haciendo una PCR en la región L1. Sin embargo, es posible hacerlo, ¿no? La PU, como les digo, es un ejemplo de PCR en la región SY7. Y también ayer les explicaba, y creo que en ese momento se cortó la conexión, les indicaba de que hay PCRs que ven la expresión genética de estos dos genes y que es una técnica que se utiliza principalmente como triaje. Eso también les explicaba ayer, el triaje. Las técnicas de triaje son técnicas que se utilizan posteriormente a la detección de HPV para ver si qué pacientes estarían más a riesgo aún de cáncer. Entonces imagínense, hacemos una primera prueba, un primer tamizaje con una técnica que detecta HPV en la región L1 y encontramos a todos los pacientes infectados con HPV de alto riesgo. Ahora, de esa población que ya identifiqué con HPV de alto riesgo, quiero saber qué subpoblación al interior de esas mujeres tendrían más riesgo de cáncer. Y una alternativa, por ejemplo, es hacer una PCR que detecte el ARN mensajero de estos dos oncogenes. Porque aquellas mujeres que estén expresando estos dos oncogenes, significaría que esas infecciones estarían con mayor riesgo de desregular el ciclo celular y producir células cancerosas. Entonces, estudiar la expresión genética de estos dos genes es un indicador de riesgo, es un biomarcador de riesgo para cáncer mucho mayor. Porque existen pacientes, existen mujeres que están infectadas por el HPV, pero es una infección que está latente, es una infección que no está produciendo muchos viriones, pueden ser infecciones que están ahí a una cierta carga viral, pero que no son infecciones muy activas. En ese caso de infecciones, la expresión genética de estos dos genes es muy baja. Entonces son pacientes que si bien están infectados, el riesgo que tienen ellos de cáncer es mucho menor comparado a pacientes que están expresando estos dos genes. Entonces el estudio de expresión genética se la puede hacer con PCRs en tiempo real que detectan el ARN mensajero. Entonces para eso se hace una RT-qPCR, es decir, una PCR de tiempo real con retotranscriptasa, para estudiar el ARN mensajero de estos dos oncogenes. Entonces puede ser una alternativa para hacer una PCR, una prueba de tamizaje, para ver qué mujeres estarían más a riesgo aún de desarrollar cáncer de cuello uterino. Bien, entonces esa sería Buenas la noches. respuesta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Disculpe, ¿y la expresión del RNA se puede revisar con la misma muestra, con la misma extracción, o hay que tomar otra muestra para hacer el estudio, hacer de nuevo la extracción y su posterior amplificación? Se podría utilizar la misma muestra siempre y cuando se haya tenido mucho cuidado, porque cuando queremos estudiar expresión genética estamos hablando de estudiar ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero es ARN, entonces es una molécula mucho más sensible, mucho más degradable. Entonces tienen que tener mucho cuidado en la extracción. Por ejemplo, si yo he utilizado un kit de extracción de ADN únicamente, entonces esa muestra no me sirve porque he extraído únicamente ADN. Y para estudiar expresión genética necesito ARN mensajero. Entonces, si yo utilicé un kit que me extrae únicamente ADN, entonces esa muestra ya no me sirve. Tengo que hacer otra extracción para obtener esta vez ARN. Si es que he utilizado un kit que me extrae ambas moléculas ADN y ARN, esa muestra de ácidos nucleicos me puede servir siempre y cuando yo haya tenido el cuidado de conservarla en frío, refrigerado y teniendo todos los cuidados de conservación del ARN. En ese caso sí me serviría el mismo extracto que utilicé para la primera prueba de tamizaje de HPV. Entonces depende la técnica de extracción que hayamos utilizado.
pero en principio es posible utilizar el mismo extracto de ácidos nucleicos para hacer una primera prueba de detección de HPV en general y luego para un estudio de expresión genética de E6 y E7, siempre y cuando haya utilizado un kit que me extrae ADN más ARN, ambas moléculas. Gracias, doctor. Bien, ¿tienen alguna otra consulta sobre el ensayo inmunoenzimático? Entonces, repasando un poco rápidamente el ensayo inmunoenzimático, eh, primero se hace la PCR-BCGP. Entonces, primero amplificamos el ADN del virus, ¿no? Si el paciente está sano, no hay ninguna amplificación. Ahora, si el paciente está infectado por HPV, entonces tenemos amplificación por PCR-BCGP. Después, la siguiente etapa era improntar la placa. Improntábamos la placa con streptavidina, hacíamos la incubación toda la noche y durante ese periodo de tiempo la streptavidina se adhiere a los pocillos de la microplaca. Después, al día siguiente, después de ese improntado, se lavaba la microplaca, lo han visto en los videos, se hace un par de lavados. El buffer que utilizamos es el buffer SSC, que tiene citrato de sodio y cloruro de sodio, y Twin, el detergente Twin. Después de hacer esos lavados de la microplaca, colocamos el producto PCR en los pocillos. Como ustedes han de haber visto en los videos, hemos utilizado un buffer color verde. Entonces ese buffer verde nos ayuda visualmente a identificar bien en qué pocillo ya hemos cargado muestra, ¿no? Es un ayudante visual bastante útil. Colocamos las muestras de PCR en los pocillos y después incubamos durante 1 hora. Entonces voy a recuperar aquí el protocolo. Entonces se deja 1 hora en incubación con el producto PCR. Durante ese tiempo, el producto PCR va a hibridarse a través de la interacción biotina-streptavidina. De esa manera, el producto PCR va a quedar anclado a la microplaca. Entonces, esta es la disposición en la cual colocamos las muestras en la microplaca. La primera columna lo reservamos para los controles. Usamos 2 controles positivos, como se ve aquí. Uno para células de control que tienen HPV-16 y el otro para células que tienen HPV-18. Utilizamos líneas celulares, la línea celular SIJA y la línea celular ELA. La SIJA son células infectadas por HPV-16 y ELA por HPV-18. Son líneas celulares que se han creado a partir de muestras de células cancerosas de pacientes que lamentablemente han muerto con la enfermedad. Y hace muchos años se han creado estos cultivos celulares y ahora se los utilizan como controles, líneas de control de HPV 16 y 18. Entonces los tenemos de control a estos 2 genotipos porque son los más peligrosos, los más oncogénicos. Entonces nos sirve a nosotros sobre todo para asegurarnos de que en el ensayo hemos detectado correctamente por lo menos estos 2 genotipos de alto riesgo, 16 y 18. Aquí están los 6 controles negativos que les había explicado ayer también, que utilizamos para determinar el punto de corte. Acuérdense que al finalizar el ensayo utilizamos las absorbancias de estos 6 pocillos, sacamos un promedio, la desviación estándar y a partir de eso creamos el punto de corte. Y las muestras luego vienen en el resto de los pocillos. Entonces las solemos colocar en orden vertical y de arriba hacia abajo, ¿no? Muestra 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 8 y luego volvemos a comenzar arriba, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta acabar la microplaca. Entonces en total podemos analizar hasta 88 muestras en una microplaca de 96 pocillos. Entonces de esta manera quedan distribuidas las muestras en la microplaca. Después de la hora de incubación hacemos un lavado. Las incubaciones son a 37 grados en una estufa. Y tenemos el cuidado de colocar la microplaca en un recipiente que esté humidificado. Porque por el calentamiento podemos tener evaporación y podemos perder el volumen de la
de los micropocillos, porque son pequeñitos, ¿no? Entonces tenemos 50 microlitros de volumen total, es un volumen pequeño, y calentándolo a 37 podemos tener evaporación. Entonces, para evitar la evaporación del volumen de muestra, colocamos dentro de una placa, dentro de un recipiente humidificado, como lo han visto en los videos. Entonces, de esa manera tenemos la primera incubación, y después hacemos lavado. Después de la hora de incubación, 3 lavados con 200 microlitros de solución de lavado, y esta vez añadimos 100 microlitros de solución de hidróxido de sodio 0,2 molar. Esto, como les explicaba ayer, sirve para desnaturalizar el ADN doble hebra del producto PCR. Solamente va a quedar adherido a la placa la hebra que tiene la molécula biotina. La otra hebra va a quedar liberada, y en el lavado siguiente vamos a eliminarla. Entonces, esta incubación es corta, simplemente 15 minutos. Es el tiempo suficiente para que se desnaturalice el ADN en medio básico. Y después hacemos lavados para eliminar la hebra que no tiene biotina. Y solamente permanece la hebra biotinilada. Entonces, si volvemos a ver el esquema del ensayo, tenemos únicamente entonces la hebra con biotina unida a la microplaca. La otra hebra se ha ido en el lavado. Luego eso nos permite que podamos colocar una sonda con digoxigenina para reconocer al HPV de alto riesgo. Les había indicado ayer que si no se desnaturaliza el ADN, no hay espacio para que una sonda venga a hibridarse, porque no existe ADN triple hélice, solamente ADN doble hélice. Entonces, si cometemos el error de no desnaturalizar el producto PCR, entonces esta sonda no va a poder reconocer al ADN de alto riesgo, aunque esté presente, porque no habría un espacio para una tercera hebra en el complejo, ¿no? ADN doble hélice. De esa manera, la sonda tiene el espacio adecuado para reconocer al ADN de HPV de alto riesgo. Entonces, eso es lo que ocurre en esta siguiente etapa de hibridación del producto PCR con las sondas. Entonces colocamos sondas que reconocen al HPV de alto riesgo, hacemos una dilución de 1 en 1000 de estas sondas, y luego se deja incubar durante una hora. Otra vez a 37 grados. Después de esta hora de incubación, otra vez se hacen los lavados con 200 microlitros de solución de lavado, y esta vez añadimos el anticuerpo contra digoxigenina. El anticuerpo se diluye 1 en 7000 en el mismo buffer de lavado, y este anticuerpo ingresa al pocillo y va a reconocer a la digoxigenina de la sonda. Entonces, si es un paciente que no tiene HPV de alto riesgo, por ejemplo el caso de un paciente que tiene HPV de bajo riesgo, esa sonda no se hibrida y permanece flotando en el pocillo, en la solución. Cuando hacemos el lavado, esa sonda se va a ir. Y cuando pongamos el anticuerpo no va a reconocer a nada, en este caso, porque no hay la molécula digoxigenina. Entonces ese anticuerpo permanece aquí sin hibridarse a nada, y en el posterior lavado también se va a ir el anticuerpo. Es por eso que en los pocillos de pacientes que no están infectados con HPV, o en pocillos de pacientes con HPV de bajo riesgo, no tenemos nada de esta estructura que se ve aquí a la derecha. Permanece únicamente el ADN hibridado y nada más. Entonces este anticuerpo contra digoxigenina reconoce la digoxigenina de la sonda, y este anticuerpo viene acoplado con una fosfatasa alcalina. Como han visto en el video, es un reactivo que compramos comercialmente. Existe esto porque en muchos ensayos tipo ELISA se utilizan estos anticuerpos acoplados a fosfatasa alcalina, que es la enzima reportera. Entonces la digoxigenina es una molécula muy utilizada para poder hacer este tipo de ensayos. La fosfatasa alcalina luego va a catalizar una reacción colorimétrica que genera un producto de coloración amarilla. Y eso ya es la última etapa del ensayo. Entonces, después de incubar la placa durante 1 hora a 37 grados con el anticuerpo, otra vez se hace el lavado, y esta vez colocamos la solución del sustrato para nitrofenilfosfato a una concentración de 1 miligramo por mililitro. Entonces, este sustrato puede venir en formato de pastillas de 5 miligramos. Entonces, lo que se puede hacer es diluir 2 pastillas de 5 miligramos en 10 ml para tener
volumen total para una placa completa. Ahora, si por ejemplo yo trabajo con media placa porque no tengo tantas muestras, puedo utilizar una sola tableta de 5 miligramos en 5 mililitros de solución y obtengo lo mismo, ¿no? Una solución de 1 miligramo por mililitro. Entonces lo importante es hallar esa concentración de 1 miligramo por mililitro y hacer la incubación con el sustrato. Y bueno, en eso consiste el ensayo inmunoenzimático. Entonces después se deja incubar y la coloración amarilla va apareciendo, va desarrollándose en los pocillos en los cuales tengamos muestras positivas. Para la lectura de la absorbancia, se saca la placa de la estufa, se la seca bien porque suelen quedar gotitas de agua en la base de la placa y eso interrumpe a veces la lectura correcta de las absorbancias. Entonces la lectura, para evitar problemas en la lectura hay que secar bien la placa, evitar que hayan esas gotitas y hacemos la lectura a 405 nanómetros, que es la longitud de onda, la cual absorbe ese producto color amarillo, que es el paranitrofenolato. ¿Estamos bien con el ensayo inmunoenzimático? No sé si hay alguna consulta o duda con esta técnica. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, le quería preguntar, ¿realmente es tan grande el riesgo de contaminación al trabajar en laboratorio y abrir el producto PCR? En post-PCR, después de la amplificación. Sí, 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 doctor. Miren, por la experiencia que hemos tenido, no es tan alta, pero bueno, depende, ¿no? Tal vez el tipo de amplicón. Por contarles un poco nuestra experiencia en la Facultad de Medicina. Nosotros hemos tenido un área post-PCR en la cual siempre hemos trabajado con el material separado, hemos tratado de hacer el mínimo intercambio, materiales, ¿no? Que pasen de un área a la otra. Pero en esa área post-PCR hemos trabajado muchos años y recién el año pasado creo que ha sido, nos han instalado la luz ultravioleta para desinfectar el ambiente. Y nunca hemos tenido problemas de contaminación por amplicones. Entonces, teniendo en cuenta aquello, en mi experiencia personal trabajando en detección de HPV y haciendo post-PCR con electroforesis y todo aquello, EIA, no hemos tenido realmente problemas de contaminación por amplicones. Ahora, bueno, puede ser que hemos tenido suerte, pero lo ideal es tener un ambiente que se pueda UVizar, lámparas UV, eliminar los contaminantes posibles, lavar los materiales con hipoclorito, lavandina, para eliminar el exceso de ADN amplificado. Pero bueno, en la experiencia propia que he tenido con la detección de HPV no hemos tenido ese problema de contaminación por amplicones, por suerte. Pero no quiere decir Para que el no vaya a ocurrir, operador, ¿no? doctor, ¿Perdón? para el que realiza la prueba, para el bioquímico, No hay ningún, o sea, riesgos. riesgo personal por los amplicones. Sí. No, que yo sepa, ¿no? El ADN amplificado no reviste riesgo para la persona. No hay ningún riesgo si, digamos, lo inhalamos. Que yo haya leído, no pasa nada. O has leído alguna comunicación, algún documento que hable sobre riesgo de amplicones para la salud humana. No, es que en teoría usted nos indicó todos los cuidados que hay que tener, incluso las batas, ¿no? Cada laboratorio debe tener su propio instrumento de trabajo, ¿no? Sí. Pero yo en el video lo vi a usted a veces sin guardapolvo y dije, Ah, no, tal vez no es tan grave. no, para la salud humana no hay ningún problema. Ahora, la parte post-PCR ya tenemos menos problema de esterilidad.
Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos los guardapolvos principalmente porque podemos ensuciarnos la ropa, ¿no? Por ejemplo, al utilizar algún reactivo con muestra de paciente, por ejemplo, si manipulamos sangre, utilizamos el guardapolvo principalmente para no ensuciarnos nosotros. Ahora, en la etapa más importante es en la manipulación de las muestras, cuando estamos haciendo la extracción de ADN, estamos preparando el mix PCR, ahí tenemos que tener mayor cuidado. En la etapa post-PCR realmente, la etapa post-PCR ya es mucho más laxa, podemos decir, en el uso de incluso de los guantes, porque ya el ADN ya ha sido amplificado. Si yo, por ejemplo, tengo un poquito de restos de ADN en la mano, no voy a contaminar una muestra que realmente ya está amplificada, ya ha pasado por una amplificación de PCR. Entonces, en la parte post-PCR ya no hay mucho problema ya con las técnicas. Podemos un poco estar libres del guardapolvo, incluso manipular sin los guantes las pipetas, ya no hay mayor riesgo. Entonces, depende también el tipo de muestra con el que trabajen, ¿no? Manipulando muestras sanguíneas, por ejemplo, fluidos corporales, en la etapa de extracción, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con las muestras. Todo eso en la etapa de pre-PCR, extracción de ADN, cuando estamos manipulando la muestra del paciente, ¿no? El fluido corporal, la sangre, ahí sí hay que tener mucho cuidado en la parte de extracción para no contaminarnos nosotros, ¿no? Personalmente. Ahora, para evitar falsos positivos, contaminación, por ejemplo, de la PCR, inhibición de la PCR, ahí usamos los guantes para evitar contaminar el material, ¿no? Los tubos PCR, las pipetas, etcétera. Todo eso en la parte pre-PCR. Ya en la parte post-PCR el riesgo es mínimo, ¿no? El riesgo es mínimo. Yo no voy a contaminar la muestra con mis manos realmente, porque el ADN ya ha sido amplificado. No voy a provocar una inhibición en electroforesis. El ADN ya está amplificado, lo voy a visualizar sí o sí. Si está amplificado, lo voy a ver. Si no está amplificado, no se ve nada en el gel de agarrosa, ¿no? Entonces, el efecto que yo tengo sobre la muestra es prácticamente nulo. Entonces, en los laboratorios de biología molecular donde yo he trabajado, yo he hecho mis estudios, he tenido la suerte de poderlos hacerlos en Europa. Y la parte post-PCR realmente ustedes pueden ver ahí a los investigadores, están en ropa de calle, sin guantes, como me han visto en el video, manipulando la parte post-PCR. Es mínimo el riesgo que ahí se tiene, ¿no? Entonces, la parte crítica y delicada cuando hacemos análisis de estas muestras, y les estoy hablando de biología molecular, por si acaso, ¿no? Biología molecular PCR. El riesgo principal y los cuidados que tenemos que tener máximos es en la parte de extracción de la muestra, manipulación de la muestra y la preparación de los mixes PCR. Una vez que el ADN ya está amplificado, el riesgo ya es mínimo, ¿no? Para la persona y para la contaminación de la muestra de lo que estamos analizando, ¿no? Ahora, si ustedes hacen microbiología, parasitología, otro tipo de técnicas, obviamente la manipulación de las muestras es diferente, las técnicas son diferentes, ahí ustedes tienen que tener otros cuidados, ¿no? Yo les estoy hablando aquí de biología molecular. Entonces, la etapa de post-PCR es mucho más, digamos, sencilla a nivel de bioseguridad, ¿no? El ADN amplificado no reviste riesgo para la salud humana en todo caso. Una Ya, cosa gracias. para lo que dijo. eh, cuando uno maneja muestras muy violentas para el diagnóstico de diferentes patologías, la etapa crítica es la parte, como usted dijo, la manipulación de las muestras. Una vez las muestras estén inactivadas, para el área de inactivación es ahí cuando uno tiene que tener todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Sí. Cubrirse todos con guantes, con bata, todo. Una vez la muestra esté inactivada, pasa a la parte de extracción, ya no hay riesgo biológico al operador, porque la muestra ya está inactivada, o sea, el virus, la bacteria, que se quiera extraer el material genético, ya la virulencia ya disminuye porque la muestra se la inactiva. De ahí para adelante los cuidados que hay que tener es, lo que tengo entendido, es no contaminar las muestras, Uh-huh. ¿no? No mezclar una muestra con otra, porque se ha dado el caso en
con la pandemia del COVID, al tener muchas muestras, ha habido casos en los cuales ha habido cruce por arrastre, se contamina una muestra con otra y es cuando salen los falsos positivos. Sí. Pero en cuanto a riesgo para el operador, es hasta la inactivación. O sea, ya una vez inactiva del área de inactivación, ya inactivaste las muestras y a pasar a la parte de extracción, ya el riesgo para el operador ya es mínimo. Efectivamente, sí. Gracias por la aclaración, por la explicación. Efectivamente, así es. También depende mucho el tipo de muestra, el patógeno que estamos analizando. Hay virus, por ejemplo, como el HPV, es un virus muy resistente al medio externo, es un virus ADN, por lo tanto resiste bastante bien el medio externo. Hay virus, por ejemplo, como el HIV, que apenas sale del cuerpo, sale del medio que tiene dentro del cuerpo, y ese virus casi se inactiva de inmediato saliendo. Entonces el riesgo está, digamos, para la persona que toma la muestra, que saca la muestra de sangre, y si hay algún error de, por ejemplo, pincharse con la aguja, hay riesgos, ¿no?, de contaminarse. Pero ya cuando la muestra sale, ese virus de VIH casi que se inactiva de inmediato, tiene muy poco tiempo de vida, deja de ser infeccioso. Pero depende del virus, depende del patógeno, hay unos que resisten el medio externo, hay otros que mueren prácticamente apenas salen del cuerpo. El virus de COVID, por ejemplo, había que tener cuidado porque es un virus que está en el medio externo, ¿no? Es un virus que resiste muy bien el entorno externo. Entonces el riesgo estaba ahí para el operario principalmente que toma la muestra, ¿no?, que hace el hisopado, que toma la muestra nasofaringia. Normalmente los medios de conservación tienen reactivos químicos que inactivan al virus. Entonces normalmente cuando ese hisopo entra al medio líquido de conservación, ahí se están destruyendo los patógenos. Entonces, normalmente esos medios de conservación también están sirviendo para inactivar a los patógenos que hay en la muestra. Entonces, como bien decía, la inactivación de la muestra ya ayuda a que cuando estamos procesando, ya incluso queriendo extraer el ADN, ARN, ya esa muestra deja de ser infecciosa. Entonces, el riesgo para el operario es muy bajo o nulo. Y principalmente ahí el problema que tenemos es no contaminar las muestras, como bien explicaba, confundir las muestras. Si analizamos 100 muestras, tenemos un grupo grande de muestras, confundirlas, mal etiquetarlas o contaminar una muestra con otra, es el principal riesgo que tendríamos, ¿no?, en la manipulación. Ya después el riesgo del operario es mínimo, ¿no? Es mínimo. Sobre todo en biología molecular. Una vez que ustedes tienen ADN extraído, el ADN extraído por si acaso no es peligroso para la salud humana, es simplemente ADN. Entonces, por más que sea un ADN de virus, un ADN que proviene de una célula cancerosa, un virus de alguna bacteria, o perdón, el ADN de una bacteria, ese ADN, por ser ADN, simplemente no es un material infeccioso. El que es infeccioso es el patógeno completo, ya sea el virus, ya sea la bacteria, pero como organismo entero, ¿no?, sin haber sido alterado. El ADN extraído es ácido nucleico, no es una molécula química que en particular no tiene ningún riesgo para nosotros, ¿no? Si nos cae una gotita de ADN extraído a la mano sin guantes, no va a pasar nada. Si, digamos, inhalamos un poquito porque al abrir el tubito post-PCR abrimos y hay poquito de ADN, de amplicones que salen al ambiente y tal vez los respiramos, no reviste mayor riesgo para la salud humana. ¿Alguna otra consulta sobre el ensayo inmunoenzimático? Aquí me preguntaban si es que no hay un reactivo para detener la reacción, cumplir el tiempo de incubación. Eh,
Creo que existen reactivos para detener la reacción enzimática, pero nosotros nunca lo hemos utilizado. Simplemente a las 3 horas hemos medido o después de toda la noche de incubación y no hemos tenido nunca problema. Nunca hemos utilizado una reacción para detener. En los ensayos ELISA existen esos reactivos, ¿no?, que detienen la reacción enzimática. Pero en esto no, nunca hemos utilizado. Directamente hemos medido la absorbancia a las 3 horas o después de toda la noche, cuando hemos hecho el proceso de optimización. Normalmente se usa, creo, ácido sulfúrico, pero no, o estoy mal. Pero si se emplearía eso, doctor, alteraría la reacción del producto de la reacción. No estoy al tanto exactamente cómo funcionaría. Yo pienso que va a depender de la enzima. No sé si es un stop reversible. Yo me imagino que si ustedes le ponen la solución de stop para la reacción enzimática, ahí queda, ¿no? Entonces ya no puede continuar la reacción enzimática. Entonces, si lo pusieron a las 3 horas, solamente pueden hacer la medición a ese tiempo y después si quieren hacer la medición después de toda la noche ya no va a servir porque la reacción se ha detenido irreversiblemente. Pero la verdad no conozco, no podría responderte exactamente esa pregunta. En este caso de EIA nunca hemos utilizado nosotros una solución de stop. Yo me imagino que va a depender de la reacción enzimática, qué tipo de reacción es, para poder hacer un stop y ver si es reversible o irreversible esa detención de la reacción enzimática. La gente que ha Ok, trabajado con doctor, ELISA, no sé si tienen en experiencia en eso. inmunoserología, ¿Perdón? sí, hola, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, en inmunoserología, cuando utilizamos ELISA, sí se utilizan soluciones de parado, soluciones de stop que tienen la característica de ser ácidos o bases fuertes. Y efectivamente, como usted indica, cuando se para la reacción y esto es irreversible. Ahora, dependiendo de la estabilidad de la prueba que uno vaya a realizar, a veces sucede que es estable esta reacción una vez que se ha parado, digamos, la misma, y se puede hacer la lectura incluso después de varias horas. Pero sin embargo hay otro tipo de pruebas que no nos ofrecen esta estabilidad y por lo tanto la lectura tiene que hacérsela de inmediato. Ah, Esa es ya. la experiencia que tengo en cuanto a inmunoserología, doctor. Muy bien, gracias. Entonces va a depender, como dice, la reacción química. A veces hay reacciones que son estables, que les van a permitir medir en cualquier momento después que han hecho el stop, o tiene que ser inmediato, ¿no? Va a depender la reacción química, va a depender la enzima. Tendrían que saber bien ustedes cuál es la reacción que se está catalizando para ver si pueden recomenzarla, si es reversible o irreversible, o el tiempo que tienen para hacer la medición, ¿no?, después de haber hecho el stop. Va a depender de la reacción. Normalmente si ustedes compran un kit comercial, por ejemplo un kit para ELISA, en el prospecto, en el instructivo del kit les va a indicar, ¿no?, el tiempo que tienen para hacer la medición o si esa reacción puede recomenzar después de que le han puesto el stop, ¿no? En el caso de este EIA para HPV, nunca hemos utilizado stop y directamente hemos hecho las mediciones al tiempo que queríamos hacer la medición. Muy bien, entonces espero que con esto ya haya quedado más claro el ensayo inmunoenzimático. Entonces, esa es la estrategia que estamos utilizando en la BIMED para hacer la detección del HPV. Entonces, un poquito vuelvo a mostrarles la estrategia. Ahora que han visto los videos, creo que van a entender un poco mejor la estrategia. Hemos hecho la extracción de ADN con técnica casera, técnica comercial. La PCR beta globina nos sirve como control de calidad para ver si la extracción ha funcionado bien, si no tenemos inhibición para hacer PCR.
Si ese control de calidad nos da positivo, entonces procedemos a la detección de HPV de alto riesgo con las dos técnicas que hemos optimizado, PCR-PU y PCR-BCGP con ensayo inmunoenzimático. Cualquiera de estas dos técnicas nos da un resultado positivo y es suficiente para darle al paciente un resultado, un reporte de paciente positivo. Para dar un reporte de negativo, ambas técnicas nos tienen que dar un resultado negativo. Entonces, esa es actualmente la estrategia que estamos haciendo en la BIMED para detección de HPV de alto riesgo. Adicionalmente a esta estrategia, lo que también estamos haciendo en la BIMED es detección específica de HPV 16 y HPV 18, porque son los dos genotipos más oncogénicos. Entonces, a los pacientes que son positivos por esta estrategia, los analizamos una vez más con PCRs específicas. Utilizamos primers que únicamente amplifican el ADN de HPV 16 y en otra PCR utilizamos primers para únicamente detectar el HPV 18. Son PCRs específicas, solamente detectan a esos genotipos de alto riesgo, solo al 16 y solo al 18. Entonces, cuando los pacientes vienen a la BIMED y solicitan la prueba, nosotros les damos un reporte para el HPV de alto riesgo y otro reporte para HPV 16 y HPV 18. Ese es el análisis que estamos haciendo actualmente. Antes de pasar a la técnica de comercial, ¿hay alguna consulta, pregunta? Bien, entonces hablaremos ahora un poco de las técnicas comerciales para detección de HPV. Existen muchas técnicas, la mayoría de ellas están basadas en PCR en tiempo real. Hoy día les he puesto aquí en la sección de protocolos de laboratorio en el Google Classroom, les he puesto dos protocolos, uno con el sistema Abbott y otro con el sistema Aniplex de Seegene. Entonces eso lo vamos a analizar un poquito y también he puesto los videos para que los puedan ver para el sistema de genotipado con Aniplex. En primer lugar les quiero mostrar el sistema Abbott, porque digamos que es un sistema un poco más estándar. Hay muchas técnicas que son similares al Abbott en cuanto a los resultados que nos ofrece. Entonces aquí está el PDF, lo tienen ustedes en la plataforma. El sistema Abbott es un sistema automatizado. Este kit de Abbott, PCR en tiempo real, nos detecta 14 genotipos de HPV de alto riesgo. Independientemente nos genotipifica el HPV 16 y el HPV 18 y hace un reporte grupal de los otros 12 genotipos de alto riesgo. Por si acaso, y para evitar confusiones, cuando yo les había mostrado las diapositivas sobre el HPV, les había hablado de 12 genotipos de alto riesgo bien identificados. Hay kits comerciales que incluyen dos genotipos adicionales, el 66 y el 68, que están un poquito en discusión. Hay gente que lo considera de alto riesgo, hay otros que los consideran probable alto riesgo. Entonces hay kits comerciales que los incluyen, otros que no. Hay kits que utilizan al 66, otros que ponen al 66 más al 68. Existe gran variedad y un poco de discusión y de debate con respecto a esos dos genotipos, 66 y 68. En el caso de Abbott y de Aniplex, incluyen al 66 y al 68 entre los genotipos que son detectables, que son considerados de alto riesgo. Este sistema es automatizado, incluye un sistema de extracción automatizada de ácidos nucleicos. Entonces ustedes pueden ver aquí, este es el sistema que nosotros tenemos en laboratorio actualmente, en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina. Es un equipo del programa VIH, que está ahorita en la BIMED porque actúan como custodios del equipo, pero es propiedad del Programa Nacional de VIH. Actualmente este equipo se lo utiliza para cuantificación de carga viral VIH, pero es posible utilizarlo para otras detecciones, otros análisis, como cuantificación de hepatitis C, y también, por ejemplo, se lo podría utilizar para el HPV.
Entonces la extracción de ácidos nucleicos se realiza en este equipo automatizado y el ADN extraído se lo amplifica por PCR en tiempo real en este otro equipo. Este es el sistema, este es el termociclador para tiempo real de Abbott. Este es un equipo cerrado, entonces no podemos utilizar reactivos de otras marcas en este sistema, solamente los reactivos de la marca Abbott. Y los reactivos son estos que están aquí. Este es el kit para extracción de ácido nucleico y estos son los reactivos para la amplificación, para la PCR en tiempo real. Entonces fíjense aquí, este es un kit de reactivos y todos los ingredientes de la PCR vienen en estos 3 tubitos. Entonces ustedes pueden percatarse que a diferencia de la PCR convencional que hemos visto en los videos, tenemos todos los ingredientes separados. Tenemos la Taq polimerasa, el buffer, los nucleótidos, los primers, el cloruro de magnesio, todos estaban separados en tubitos diferentes. En cambio, en los equipos de tiempo real y en los kits comerciales principalmente, van a ver que los ingredientes ya están algunos mezclados. Entonces, en vez de tener 5 tubos, aquí solamente tenemos 3. A veces ya la Taq polimerasa ya viene mezclada con su buffer y los nucleótidos también ya están incorporados en un solo tubo. Entonces, depende de la marca comercial, pero suelen manejarse 3 tubos por lo general, es lo que he visto con mayor frecuencia. Entonces aquí nos indica lo que detecta este kit. Entonces aquí están también las ondas de fluoróforos que son utilizados. Por ejemplo, para detectar el HPV16 se utiliza esta sonda, este fluoróforo BIC, es el nombre del fluoróforo. Para el HPV18, este fluoróforo NET. El resto de los genotipos de alto riesgo están con el fluoróforo FAM. Y aquí pueden ver ustedes al 66 y al 68, que les digo son los 2 genotipos de debate, si son de alto riesgo o probable alto riesgo. En este caso este kit los incluye. Tienen aquí al control interno, que justamente son primers que amplifican el gen de la betaglobina humana con el fluoróforo Quasar. Y tienen un control de referencia pasivo con el fluoróforo ROX. Entonces fíjense que este kit comercial también utiliza el gen de la betaglobina como control interno de amplificación de ADN. Entonces este control interno sirve para validar las muestras. Si no hay amplificación del control interno, la muestra es considerada inválida. Entonces aquí tienen algunos resultados posibles como ejemplo. Esto es lo que se suele observar de forma estándar en la PCR en tiempo real. Estoy haciendo un poco zoom para que lo puedan ver mejor. Entonces, estas son las curvas de amplificación que observamos típicamente en una PCR en tiempo real. Aquí, por ejemplo, tengo yo amplificación para el HPV16. Y aquí tengo la amplificación para la betaglobina humana. Entonces, el control interno. Los otros han dado reacción negativa. Disculpe. ¿Sí? Disculpe, no sé. Sí, pues el otro no sé. Sí, los dos. Sí, en general es. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Ay, creo que ves. ¿Estás aquí? Doctor, yo le decía que se escucha entrecortado. Ya tal vez hay un problema con el internet. A ver, un cachito, por favor. Sí, entrecortado se escucha. Ahí tu micrófono está encendido por si acaso. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Creo que hay ruido, hay interferencia. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha mejor? Sí, se escucha acá. Ya. Me he movido más cerca a mi internet a ver si es que ahora mejora. Ya. Entonces les estaba explicando sobre el kit de Abbott. Les indicaba que este kit
detecta HPV 16, 18 por separado, y el resto de los genotipos de alto riesgo los reporta en conjunto. Hay un control interno, y aquí ustedes pueden ver en la pantalla los fluoróforos que están asociados a cada ADN objetivo que amplifica esta PCR. Entonces, por ejemplo, el HPV16 está con el fluoróforo VIC, el 18 con el fluoróforo NET, todos los otros genotipos de alto riesgo están con el mismo fluoróforo FAM. Entonces, son detectados en conjunto. El control interno está asociado al fluoróforo Quasar. Y en este caso de Abbott utilizan la amplificación de la betaglobina humana como control interno. Entonces, fíjense, aquí tienen un ejemplo de resultado con el sistema Abbott. Esto es lo que se observa típicamente en una PCR en tiempo real. Aquí ustedes tienen una curva de amplificación. Aquí tienen el punto en el cual comienza la fase exponencial. Entonces, en este momento, en este punto se calcula cuál es el valor de CT para esta curva de amplificación. Entonces, aquí ustedes tienen la curva para el HPV16 y para la betaglobina humana, el control interno. Todos los demás han dado resultado negativo. Entonces, cuando no hay esta curva con esta forma de S, quiere decir que es un resultado negativo. Entonces, aquí en esta muestra en particular tenemos resultado negativo para el HPV18 y tenemos resultado negativo para los otros genotipos de alto riesgo. Solamente el 16 ha dado resultado positivo. Y el control interno nos valida la prueba. Aquí tienen otro resultado posible, donde tengo aquí un paciente que está infectado por varios tipos de HPV. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, tienen la curva de amplificación para HPV16, que es esta de aquí, el HPV18, que es esta curva roja, la betaglobina humana, que es esta curva azul, y los otros genotipos de alto riesgo en esta otra curva color morado, más intenso. Entonces, en este caso, en este ejemplo, todos los fluoróforos han dado un resultado, todos los ADN objetivos han sido amplificados, hay detección en todos los ADNs que se quieren detectar. 16, 18, control interno y algún genotipo adicional de alto riesgo que es cualquiera de estos que ven aquí, 31, 33, 35, hasta el 68. Entonces, esta es una típica PCR en tiempo real y este es un típico resultado que se puede obtener con las curvas de amplificación. ¿Está bien? Es como seguramente muchos de ustedes han visto, por ejemplo, en la detección de SARS-CoV-2. Doctor. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí tienen algunos detalles sobre la parte técnica del sistema. Este sistema Abbott utiliza set de reactivos para 24 análisis. Entonces, un poco su desventaja, si por ejemplo yo tengo 10 muestras solamente para analizar, yo tengo que utilizar sí o sí un set de kit para 24. Entonces estoy casi desperdiciando el resto de los reactivos. Lo aconsejable siempre con el sistema Abbott es llegar al número total de análisis, que son múltiplos de 24. Analizar 24 muestras, 48, 72 o 96. Si yo analizo menos muestras, estaría desperdiciando reactivos. Entonces, una PCR tiempo real multiplex porque estamos detectando varios ADN objetivos en una sola reacción. En este caso tenemos 4 objetivos: HPV16, HPV18, betaglobina humana y los genotipos de alto riesgo que entran en una sola, con un solo fluoróforo. Este tipo de sistema requiere 400 microlitros de muestra por lo menos, muestras conservadas en medio líquido. Aquí les indican el medio de conservación que utiliza este sistema. Y aquí les habla del control interno. Les dice la secuencia de betaglobina humana endógena es detectada como control de validación de las muestras para verificar la células, o sea, cantidad adecuada de células, o sea que hay una cantidad adecuada de muestra, ¿no? Y como control de la extracción de las muestras y de la eficiencia de la amplificación. Entonces el control interno nos permite validar el resultado de un paciente, ya sea positivo o negativo.
También tiene controles externos, un control negativo y un control positivo, que son tubitos que vienen junto con el kit. Y los resultados nos dice detección cualitativa de 14 tipos de alto riesgo de HPV y tipificación específica de 16 y HPV 18. Entonces es una detección cualitativa. Nos dice positivo o negativo. No nos está indicando cargas virales. ¿Ya? Es una PCR de tiempo real para detección cualitativa. Solo nos interesa saber si es positivo o negativo el paciente para esos genotipos de alto riesgo. Ahora, evidentemente el kit tiene un control interno que evalúa el valor de CT de las curvas. Y bueno, si no me equivoco, para este sistema el límite está creo en el CT38. Si es debajo de 38, entonces considera positivo. Si está por encima de 38, considera negativo. No hemos utilizado mucho este sistema porque los reactivos eran bastante caros. Entonces no hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho con HPV en el sistema Abbott. Ahora, aquí hay unos datos importantes sobre la sensibilidad clínica de este kit. Nos habla de una sensibilidad clínica que está por el 97%, es bastante alto, y una especificidad clínica del 99%, muy cerca del 100%. Entonces tengan muy en cuenta estos detalles. Cuando hablamos de sensibilidad clínica y especificidad clínica, se refiere a la capacidad de la técnica de detectar pacientes con enfermedad, lesiones precancerosas y cáncer, que es lo que más interesa en la prevención del cáncer cuello uterino. No habla de sensibilidad analítica. Cuando hablamos de sensibilidad analítica, nos interesa detectar toda infección, independientemente de si esa infección esté o no esté asociada a enfermedad. Cuando hablamos de sensibilidad clínica, nos interesa detectar únicamente infecciones asociadas a enfermedad. Entonces, esta sensibilidad clínica de 97% significa que de cada 100 pacientes, mujeres, que tienen precáncer o cáncer, 97 son detectadas correctamente por el test y ahí habrían 3 mujeres que no serían detectadas por cada 100. Entonces, no es 100%, ¿no? Hay siempre un margen de error. Y yo me acuerdo el otro día me preguntaban sobre los falsos positivos. Todos los tests, todas las pruebas van a tener un grado de falsos positivos. No existe la técnica perfecta. Inclusive estas técnicas que son bastante buenas tienen una sensibilidad muy cercana al 100%, pero no Doctor, alcanzan al 100%. ¿Sí? doctor, no se escucha, está entrecortado. Desde el momento que ha hablado de la sensibilidad analítica y clínica, es que no se le ha escuchado casi nada, disculpe. Ya, voy a repetir, no sé, tengo algún problema entonces con mi internet. A ver, a ver. Voy a desconectarme y volverme a conectar. Tal vez así mejore la calidad del audio. Un momento me esperan, por favor. Muy bien, me he vuelto a conectar. Espero que esta vez no haya problemas de audio. ¿Me están escuchando bien hasta el momento? Sí, doctor. A ver, esperemos que no haya más problema. Voy a compartir la pantalla. Entonces me decían que no se escuchaba bien desde la parte de sensibilidad, ¿no?
Les hablaba de la sensibilidad clínica y especificidad clínica de esta técnica con Abbott. Entonces aquí el protocolo o aquí el prospecto de la marca nos indica que tenemos 97.5% de sensibilidad clínica y 99% de especificidad clínica. Entonces les decía a ustedes de que tienen que hacer la diferencia entre la sensibilidad clínica y la sensibilidad analítica. La sensibilidad analítica hace referencia a detectar todo tipo de infección, por más simple o pequeña que sea o baja carga viral. Cuando hablamos de sensibilidad analítica queremos detectar todas las infecciones por un virus. En cambio, la sensibilidad clínica nos hace referencia a detectar infecciones que estén asociadas a enfermedad. En el caso del HPV, nos interesa detectar mujeres infectadas por HPV que estén con lesiones precancerosas o cancerosas para la prevención del cáncer de cuello uterino. Entonces, en este caso, la prueba tiene 97% de sensibilidad clínica, es decir, que por cada 100 mujeres que tengan precáncer o cáncer, se hacen esta prueba de HPV con Abbott, 97 de cada 100 mujeres van a tener un resultado positivo y 3 van a tener un resultado negativo, que vendría a ser un falso negativo, porque son mujeres con lesión, con enfermedad. Entonces, no existe la prueba perfecta, no existe la prueba que tenga 100% de sensibilidad clínica. Todas las pruebas tienen un pequeño margen de error y lo ideal es de que no sea tan grande, ¿no? Lo ideal es que la sensibilidad clínica esté lo más alto posible, pero va a depender la prueba, va a depender el patógeno que estamos detectando. Las sensibilidades van a variar. Entonces, justamente les hablaba, me acordaba que el otro día alguien me preguntaba sobre la cantidad de falsos negativos con la técnica de ensayo inmunoenzimático. Entonces yo les decía de que todas estas pruebas tienen un margen de error, no llegan al 100%, por la misma característica de la prueba, el tipo de muestra que se analiza, los primers, la PCR que se hace, hay un margen de error, no se detecta al 100% de mujeres con enfermedad. Para que tengan una idea, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad clínica del 50%, es muy baja. Es por eso que al Papa Nicolau les piden que se repita cada año, porque al repetir la prueba cada año se mejora. Es muy difícil que a una mujer 3 años consecutivos les den un resultado negativo cuando tenga enfermedad, cuando tenga un precáncer o cáncer. En cambio, con las pruebas de HPV, el margen de error es mucho más pequeño. De cada 100 mujeres con enfermedad, solamente a 3 les van a dar un resultado de falso negativo. Entonces el margen es pequeño, ¿no? Hay poca cantidad de falsos negativos. Y la especificidad clínica es la capacidad de detectar a los verdaderos negativos. Es decir, si yo tengo aquí 99% de especificidad clínica, quiere decir de cada 100 pacientes sanos que no tienen la enfermedad, a 99 les doy un resultado correcto negativo y a 1 le doy un resultado falso positivo. De pacientes que están sanos, libres de enfermedad, ¿no? A eso se refiere, especificidad clínica, que no tienen las lesiones. Entonces, hagan diferencia entre sensibilidad clínica y sensibilidad analítica. ¿Está bien? No sé si ahora ya se me escucha mejor. Doctor, se le escucha claro, pero igual se entrecorta, es como que sigue hablando, pero luego ya no se le escucha y luego continúa ya hablando otra cosa. Así, al menos yo así lo escucho. Ya, qué bacana. Sí, un Doctor, problema tal vez la disculpe, conexión. Sí, sí, adelante. un favorcito, ¿podría repetir la parte de la sensibilidad del PAP? Porque ahí justo se le entrecortó, Claro, por favor. no hay problema. Les hablaba que la Gracias. sensibilidad del PAP es de 50%. Es baja la sensibilidad del PAP clínica. Entonces, fíjense, comparado a una prueba de HPV que tiene una sensibilidad arriba del 95%, la del PAP es bajísima, que es de 50%. Y les decía que el PAP funciona en muchos países porque lo repiten adecuadamente. El PAP hay que repetirlo 3 veces consecutiva, por lo menos es lo que dice nuestro programa nacional, antes de espaciar las pruebas. Pero el PAP tendría que ser realizado anualmente. Porque imagínense una mujer que tiene precáncer, y el PAP el primer año le sale negativo, un falso negativo. Pero esta mujer cumple con el programa y viene el segundo año y se vuelve a repetir.
es muy improbable que le vuelvan a dar un segundo falso negativo. Las probabilidades son cada vez menores en la repetición. Eso se demuestra matemáticamente. Entonces, es muy difícil que una mujer tenga 3 resultados consecutivos falsos negativos con el PAP. Entonces, en la repetición es cuando se corrige el problema de baja sensibilidad clínica. En cambio, cuando tienen una prueba de HPV con una sensibilidad clínica alta, como es el caso de esta prueba que les he mostrado que tiene 97%, ustedes tienen más confianza en repetir la prueba dentro de 5 años, porque es muy poco probable de que el test de HPV les dé un falso negativo. Como pueden ver, les he dicho un valor de 97%, quiere decir que solamente 3 de cada 100 mujeres van a tener un resultado falso negativo. Es muy improbable. Aquí en la pantalla les estoy mostrando una imagen de cómo se ve en la computadora el resultado del análisis por el sistema Abbott. Entonces aquí tengo el resultado de una paciente que está infectada con HPV 16 y 18. A ver, vamos a ver el resultado. Sí, aquí está. Tienen las 3 curvas de amplificación. Y aquí en el sistema pueden ver ustedes los valores de CT. Para HPV 16 tiene un CT de 17.22, para HPV 18 un CT de 19.30 y para los otros genotipos de alto riesgo 18.47. O sea, se han detectado los 3 tipos de HPV. El sistema es automatizado y analiza todos los resultados de forma automatizada. Eso es lo bueno de los sistemas automatizados. No hay que hacer mucho trabajo. Uno coloca la muestra, el equipo nos da un resultado final y nos analiza las muestras, ¿no? Nos ve el valor de CT y nos indica positivo o negativo. Prácticamente nosotros no tenemos nada más que copiar el resultado y reportarlo al paciente. Entonces, este es el sistema Abbott. ¿Sí? Tener el rojo sería el control interno. En esta fotografía que les muestran, creo que no está el control interno, solamente están los tipos de HPV. No se muestra el control interno, solamente está el 16, 18 y los otros genotipos de alto riesgo. No se lo ve al control interno en esta fotografía en particular. Ahora les voy a mostrar el sistema de Aniplex, que es de genotipado. En el sistema de Aniplex no van a observar ustedes estas curvas en S. Se utiliza otra estrategia para la detección de varios genotipos multiplex con esta técnica que les voy a mostrar a continuación y es de la cual van a ver ustedes los videos después. Entonces rápidamente les explico esto para que luego ustedes puedan ver los videos. Entonces esta técnica es de la marca Seegin, es una marca coreana que es bastante reciente y que está teniendo muy buenos resultados. Sus kits están funcionando bastante bien, inclusive los kits para detección de SARS-CoV-2, para el COVID. Entonces, esta técnica nos detecta los genotipos, 14 genotipos de alto riesgo, incluyendo el 66 y el 68, y nos indica exactamente cuál es el tipo de HPV que está provocando la infección, y además nos da una información semi-cuantitativa. Entonces, eso les voy a explicar después. Aquí está la descripción de la prueba. Nos indica que utiliza una tecnología llamada TOSE, que es una tecnología propia de ellos que la han desarrollado. Obviamente tiene una patente, tiene un secreto comercial. No nos detallan exactamente cómo funciona, pero nos indican de que nos permite detectar múltiples patógenos con un solo canal fluorescente. Utilizan un único fluoróforo para detectar varios ADN objetivos con un único fluoróforo. Es una tecnología que ellos han desarrollado. Todo esto lo pueden leer con calma.
Y además otro aspecto interesante, y esto se ve en varios sistemas de PCR en tiempo real, es que este kit incluye una enzima uracil ADN glicosilasa que va a ayudar a eliminar contaminación por amplicones. Entonces, esto es una ayuda importante, sobre todo si es que tenemos ambientes en los cuales, por ejemplo, se han abierto por error los tubitos post-PCR y probablemente tengamos contaminación cruzada. Esta enzima uracil ADN glicosilasa permite eliminar esas contaminaciones. Entonces, esta enzima está incluida en los reactivos, en el kit. Entonces, el protocolo que les he dejado, y esto también está en el Google Classroom, les da información completa sobre cómo hacer la extracción de ácidos nucleicos y cómo hacer el procedimiento de amplificación. Entonces lo pueden leer con calma y un poquito voy a ir saltando. En este kit tenemos dos reactivos principales. En uno están las sondas con fluorescencia, están los primers y están las moléculas fluorescentes. En otro tubo está la ADN polimerasa junto con esta enzima que les hablaba, la uracil ADN glicosilasa, que elimina la contaminación por amplicones. Y luego también tienen el buffer con los nucleótidos. Y me imagino que aquí también está contenida el cloruro de magnesio. El sistema, el protocolo no lo detalla, pero debe estar incluido aquí también el cloruro de magnesio. Este sistema incluye 3 controles positivos, porque tiene que tener un control para cada genotipo de HPV. Entonces son 14 genotipos de HPV más un control interno, son 15 en total. Entonces cada uno de estos controles tiene 5 ADN de controles. HPV 14 y un control interno. Por eso son 3 controles, son varios. Y utiliza el agua como control negativo y también para diluir los reactivos del mix PCR. Entonces voy a avanzar un poquito esto. Aquí están detalles sobre los tubos de muestreo, sobre la conservación del material, sobre la extracción de ácidos nucleicos. Les recomienda algún kit para la extracción de ácidos nucleicos. Da algunas recomendaciones. Sistemas automatizados también de extracción se pueden utilizar. Y el protocolo les habla de aquello. Aquí está la información para preparar el mix PCR. Nos dice que por cada reacción yo tengo que tener 5 microlitros del tubo que tiene las ondas fluorescentes y los primers, 5 microlitros de las enzimas y 5 microlitros del agua libre de nucleasas. Y además los 5 microlitros de la muestra del paciente. En total, este sistema utiliza un volumen total de reacción de 20 microlitros. Entonces aquí están los fluoróforos que utiliza este sistema. Por ejemplo, el fluoróforo FAM va a ayudar a detectar el HPV 66, el 45 y el 58. El fluoróforo X detecta el 51, el 59 y el 16. Y así aquí está detallado. El control interno está con el Quasar 670. Y aquí están los controles positivos, los 3 controles, PC1, PC2 y PC3. Cada control interno tiene a un genotipo especial de HPV. Y en particular el PC1 incluye al control interno. Aquí se lo ve. Entonces uno de los termocicladores que ha sido optimizado para esta técnica es el termociclador CFX96 de la marca Biorad, que es justamente el que estamos utilizando nosotros y el que van a ver en el video. Aquí les da todas las instrucciones para configurar el equipo para hacer la amplificación. Aquí está el protocolo de amplificación. Y este sistema utiliza la técnica de Low Resolution Melting. Es decir, que el producto PCR lo va a desnaturalizar para ver si se ha amplificado o no se ha amplificado la muestra. Eso lo van a ver en los resultados. Fíjense aquí, vamos a analizar un poco el protocolo. Hay una primera etapa de incubación a 50 grados centígrados. Esto es para la enzima uracil ADN glicosilasa.
Esa enzima trabaja a esa temperatura y va a ayudar a la descontaminación de la muestra en caso de que haya contaminación por amplicones. Luego tenemos la denaturación inicial, 95 grados, 15 minutos. Esta etapa también sirve para la activación de la enzima ADN polimerasa. Y luego tenemos un primer grupo de 30 ciclos de amplificación. Tienen aquí la denaturación, el annealing y la extensión. Tienen las 3 etapas típicas de la PCR. Aquí están los tiempos de amplificación y el número total de ciclos, que es 30. Después de estos 30 ciclos de amplificación, el sistema va a hacer la lectura a través del sistema Low Resolution Melting. Es decir, que va a ir calentando. Fíjense aquí, indica que el sistema va a calentar desde 55 grados hasta 85 grados. Va a ir calentando progresivamente y va a ir desnaturalizando el producto PCR que ha sido generado durante estos primeros 30 ciclos. Y va a generar una curva especial que ustedes la van a ver en el video. Después va a repetir otra vez otro grupo de ciclos de amplificación. Fíjense que las temperaturas y los tiempos son exactamente los mismos. Solo que esta vez el número de ciclos es menor, 10 en vez de 30. Y luego vuelve a hacer un análisis de Low Resolution Melting. Otra vez vuelve a calentar de 55 hasta 85 grados y va haciendo lecturas de la fluorescencia cada 0.5 grados centígrados. Entonces va a hacer varias mediciones de fluorescencia. Y vuelve a repetir lo mismo otra vez en un siguiente grupo de 10 ciclos de amplificación. ¿Por qué hace esto el sistema? Justamente para permitir la cuantificación, la semi-cuantificación del HPV. Es decir, que si el HPV es detectado durante estos primeros 30 ciclos, el equipo nos indica que es una alta carga viral. Si el HPV es detectado en este segundo grupo de ciclos, la carga viral es media. Y si el HPV solamente es detectado hasta este tercer grupo de ciclos de amplificación, la carga viral es baja. Entonces, esta estrategia diseñada por el sistema Aniplex nos permite semi-cuantificar la carga viral, decir si es alta, media o baja. No nos va a dar un valor numérico, no nos va a indicar exactamente cuántos virus hay por volumen de muestra, sino que simplemente nos va a decir si la carga es alta, media o baja. Bien, entonces un poquito eso para introducirles a la técnica. Entonces yo creo que ahora ya pueden ver el video y después vamos a seguir aclarando las dudas. Entonces en este momento son las 8:30. Entonces yo creo que es un tiempo suficiente o bueno, un tiempo adecuado, mejor dicho, para que tomemos la pausa y para que puedan ver el video. Entonces nos vamos a dar 1 hora para que tomemos la pausa y al mismo tiempo comiencen a ver los videos. Entonces los videos ya están en la plataforma. Pueden ir aquí a la sección de videos laboratorio y aquí tienen la sección de PCR tiempo real HPV y son 4 videos. Están enumerados para que los puedan ver en orden correcto. Preparación de premix, cargado de las muestras, cómo se inicia la PCR y viendo ya los resultados al final. ¿Estamos bien? Doctor, no se ha escuchado a qué hora volvemos, por favor. A las 9:30 retomamos. O sea, tienen la pausa en este momento y luego pueden comenzar a ver los videos. Y yo creo que para las 9:30 ya podríamos volver para analizar los videos y las preguntas que tengan al respecto. Antes de entrar a la pausa, doctor, se ha vuelto a cortar en los ciclos de amplificación, en el primer ciclo, segundo y tercero que nos estaba indicando. ¿Ya? Quería, por favor, que me aclaren cuántos ciclos son en cada etapa. En la primera, ¿cuántos ciclos son? He visto un número 6 por ahí, no sé si era eso, por favor. A ver, aquí está el protocolo. Entonces hay un primer grupo de 30 ciclos de amplificación. Después hay un segundo grupo de 10 y un tercer grupo de otros 10. En total son 50 ciclos de amplificación, pero están divididos de esta manera para hacer una cuantificación, una semi-cuantificación del HPV. Es decir,
Si el HPV es detectado en este primer grupo de 30 ciclos, quiere decir que tiene una alta carga viral. Si es detectado en el segundo grupo de ciclos, es carga viral media. Y si solamente es detectado en este tercer grupo de ciclos, es una carga viral baja. Entonces, por eso ha sido dividido de esta manera el protocolo, para hacer una semi-cuantificación del HPV. Les digo semi-cuantificación porque no nos da un valor absoluto, no nos dice, por ejemplo, 1000 copias por mililitro o 10.000 copias, no nos da un valor numérico, solamente nos indica si es carga viral alta, media o baja. Por eso se habla de semi-cuantificación. Y por eso el protocolo está dividido de esta manera. En total son 50, porque pueden sumar, ¿no? 30 más 10 nos dan 50 ciclos de amplificación. Pero están divididos de esta manera para hacer la semi-cuantificación del HPV. De nuevo repito, si el HPV es detectado durante estos 30 primeros ciclos, entonces hablamos de una carga viral alta. Si es detectado durante estos segundos 10 ciclos, es carga viral media. Y si el HPV es detectado en este tercer grupo de ciclos, entonces es carga viral baja. Ya cuando vean los videos va a quedar un poquito más claro. ¿Está bien? Entonces los videos ya los tienen en la plataforma, por favor, en el Google Classroom. En la sección videos de laboratorio, ahí está la sección PCR tiempo real. Ahí tienen los 4 videos que les van a mostrar cómo se hace la detección con esta técnica de Aniplex. Ya, está bien, gracias, doctor. Bien, entonces podemos entrar a la pausa y luego visualizan los videos. Y 9:30 más o menos vamos a estar analizándolos. Espero que hasta ese momento hayan podido ver los videos. ¿Está bien? Entramos a la pausa entonces. Está bien, doctor, gracias.